Nuevamente damos gracias a nuestro Dios que nos acompaña en esta rica mañana de sábado que nuestro Dios nos ha permitido. Y tenemos nuevamente un estudio en referencia a los puntos de fe del credo de la Iglesia de Dios Séptimo Día, donde el día de hoy hemos de hablar sobre el estado de los muertos. Yo creo que tenemos mucho de qué hablar en referencia a lo que la palabra de nuestro Dios nos deja en referencia al estado de los muertos. Tenemos nuestra declaración como lo hemos hecho a través de las lecciones que hemos estado dando sábado con sábado. Y nuestra declaración de fe en esta mañana es la siguiente. La humanidad fue creada a imagen de nuestro Dios. Y yo creo que podemos contemplarlo en el libro de Génesis capítulo 1, donde habla de que el hombre tiene esa imagen de nuestro Dios. Así que la humanidad fue creada a la imagen de Dios, sin pecado, aunque no naturalmente inmortal. Así que nuestro Dios hace al ser humano, pero no lo hace inmortal, sino que el hombre es perfecto, es recto, mas sin embargo no es inmortal. También dice que el castigo por nuestro pecado es la muerte física y finalmente la muerte eterna para aquellos que no reciben la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Así que cada uno de nosotros sabemos el momento en que nacemos, en el que crecemos, en el que se reproduce el ser humano, llega su tiempo a la muerte, a consecuencia de que a nuestros padres pecaron, a la muerte llegó a cada uno de nosotros. Ahora recordemos también que el hombre no fue criado inmortal. También Jesús regresará a la tierra, maravilloso. Cuando nuestro Señor Jesucristo aparezca en la nube, dice, Jesús regresará a la tierra con poder y gloria para resucitar a los muertos justos. Así que será tocada la trompeta y todos los muertos que obedecieron la palabra de nuestro Dios, dice que saldrán a resurrección de vida. Y pasados los 1000 años, aquellos muertos que no obedecieron la palabra de nuestro Dios también saldrán a resurrección, pero no para vida eterna. Dice, para conferir inmortalidad y vida eterna sobre los resucitados y los justos vivos. Es cuando venga nuestro Señor Jesucristo a que mencione nuestros nombres y con privilegio, con dicha, entonces el Señor nos va a dar la inmortalidad, no necesariamente ahora en esta carne, pero Él viene a dar inmortalidad a los que fielmente le hemos seguido. Espero que seas tú y que sea yo en ese momento cuando venga nuestro Señor Jesucristo, que Él viene pronto y trae corona para todos aquellos que le esperamos, que deseamos ese momento en el que el Señor nos dé la vida eterna, nos hable. ¿Para qué? Para recibir esa corona que el Señor tiene para con cada uno de nosotros y recibir ese reino preparado para ti y para mí. Ahora tenemos un hermoso texto en esta rica mañana y quiero que sepan, ya que vamos a estar hablando sobre el estado de los muertos, hay una predicación en el día del Pentecostés donde Pedro empieza a hablar, a enseñar. Recuerden que cuando nuestro Señor Jesucristo es puesto en la tumba, se ponen algunos soldados romanos afuera con la mentalidad de creyendo que los apóstoles se iban a robar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, mas sin embargo nuestro Señor Jesucristo cuando pasan las 72 horas dice que Él resucita y entonces se oye ese dicho que los apóstoles se habían robado el cuerpo. Entonces ahora cuando le toca predicar a Pedro aquel día del Pentecostés, inmediatamente empieza a aclarar y a decir que nuestro Señor Jesucristo ha resucitado y que hay resurrección para con cada uno de nosotros si permanecemos en la palabra de nuestro Dios. Recordemos en este tiempo en el que vivimos donde mucha gente no cree en la resurrección, mucha gente cree que ya su ser querido está en el cielo, que está en el infierno, pero la palabra de nuestro Dios en esta mañana nos vamos a dar cuenta que habla de una resurrección. Entonces, hay algunas preguntas que nos podemos ir haciendo. Bueno, ¿qué pasa cuando una persona muere? ¿A dónde se va? ¿Si va al cielo? ¿Si va al infierno? ¿O qué pasa con esa persona? Yo creo que en esta mañana vamos a poder probar con la palabra de nuestro Dios qué pasa
con nuestros seres amados que han muerto, con el mundo que vive en pecado y muere, y también cuál es la esperanza que tenemos cada uno de nosotros. Y recuerden que la palabra de nuestro Dios, en el libro de Hechos, Pedro se encarga de enseñarnos y de transmitir a cada uno de nosotros el estado de los muertos. Y es lo que vamos a estar hablando en esta rica mañana. Así que si tiene su Biblia, le voy a invitar que busquemos el libro de Hechos donde Pedro empieza a predicar en el día del Pentecostés. ¿Cuál es la predicación? ¿Cuál es la enseñanza que Pedro nos transmite allí? Recordemos, él quiso enseñar allí a los judíos exactamente qué es la resurrección, cuál es el estado de los muertos, y lo vamos a ver en el libro de Hechos. Así que le invito a que tome su Biblia. Vamos a abrir el libro de Hechos capítulo 2 versículo 22 y vamos a ver qué nos dice la palabra de nuestro Dios. Recordemos, está Pedro en pie, lleno del poder del Espíritu Santo, y empieza a predicar. Y mire la predicación de Pedro. Nuevamente, Hechos 2:22. Y dice de la siguiente manera: varones israelitas. Inmediatamente con ese poder empieza Pedro a hablar la palabra de nuestro Dios y empieza a decir: varones israelitas, oigan, pongan mucha atención lo que se va a mencionar, lo que se va a decir. Y empieza aquí Pedro con el poder de Dios hablando: varones israelitas, oír estas palabras. Jesús Nazareno. Empieza a hablarles de ese Jesús que habían crucificado, de ese Jesús que lo azotaron, que lo llevaron hasta el Gólgota y donde fue crucificado. De ese Jesús empieza a hablar Pedro. Ahora vemos a este Pedro, a aquel que le negó, ahora lo vemos con el poder de nuestro Dios hablando ante aquellas gentes, hablando de la palabra de nuestro Dios y hablando de nuestro Señor Jesucristo y probándole a los israelitas que Jesucristo había resucitado. Y dice: varones israelitas, oír estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. Nuevamente les empieza a decir a los israelitas que era el Hijo de Dios, el que había venido, el que había ido hasta el Calvario, el que había resucitado. Y dice: varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Les empieza a recalcar que nuestro Señor Jesucristo era el Hijo de nuestro Dios y que él hizo grandes maravillas. Ya lo vimos en Juan, que dice: y vimos su gloria como gloria del unigénito. Entonces se los empieza a recalcar aquí Pedro, enseñándoles, dice, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, inmediatamente enseñó su poder, el poder de su Padre, y ahora vemos que Pedro empieza a referirse a nuestro Señor, a Jesucristo, como el Hijo de Dios, quien vino y mostró todo el poder para enseñarle a Israel que él era el Hijo de nuestro Dios. Sigue diciendo el texto: como vosotros mismos sabéis. Dice el 23 de Hechos 2, dice: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole. Inmediatamente hace referencia de todo lo que el pueblo de Israel en aquel tiempo hizo con nuestro Señor Jesucristo, de tal manera que cuando estaban ante aquel Ponce Pilatos, y dice y clama y dice: ¿a quién quieren que os suelte? ¿A Barrabás o a nuestro Señor Jesucristo? Aquel pueblo unánime grita que suelten a Barrabás, y luego dice: ¿qué haremos con este hombre, con nuestro Señor Jesucristo? Y el pueblo grita y dice que le crucifiquen. Entonces empieza a enseñarle al pueblo de Israel que nuestro Señor Jesucristo había sido crucificado por ellos a consecuencia de todo lo que hicieron con nuestro Señor Jesucristo. Y sigue predicando aquí Pedro. Miren ahora el verso 24. Después de que les enseña que Jesucristo fue puesto en la tumba, que también crucificaron a nuestro Señor Jesucristo, dice ahora el 24: al cual Dios levantó. Inmediatamente les empieza a recalcar que este personaje Jesús, que vino para rescatarlos, a lo suyo vino, mas sin embargo no le recibieron. Ahora le dice que le levantó de los muertos. Dice: suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, ni la muerte
pudo retener a nuestro Señor Jesucristo en la tumba, sino que el Hijo de Dios resucita después de 3 días y 3 noches, enseñanza que nuestro Señor Jesucristo le dio a sus discípulos. Así que ni la muerte pudo retenerlo. Dice el verso 25 de Hechos 2, dice, porque David dice de él, ahora se va a una lectura bíblica del Antiguo Testamento cuando Pedro está hablando. Quiero que sepan que él usa la palabra de nuestro Dios para enseñar el mensaje que él quería hablar de nuestro Señor Jesucristo. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no será conmovido. Y lo dice el verso 23. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Dice, y aún mi carne descenderá en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades. Y aquí quiero que sepan que David está profetizando, está hablando años más adelante lo que iba a suceder con nuestro Señor Jesucristo, de que no se iba a dejar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Nuevamente hablando David del futuro, profetizando que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo no se iba a quedar en el Hades, ni que iba a permitir que su santo viera la corrupción. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo resucitó de los muertos, porque tiene el poder, porque venció a la muerte. Gloria sea nuestro Dios que resucitó y que está sentado a la diestra de nuestro Padre Celestial, intercediendo por cada uno de nosotros. Dice el 28. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo en tu presencia. Y lo dice el 29. Nuevamente veamos ahora el 29, cómo esta enseñanza se aplica mucho para nosotros cuando vemos y entendemos el propósito de la predicación de Pedro. Nuevamente Pedro hablando dice, varones hermanos. Nuevamente ahora ya de que les habló de nuestro Señor Jesucristo, ahora nos dice el 29, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David. Está haciendo la referencia de que David está hablando y que al mismo tiempo también está mencionando a nuestro Señor Jesucristo años muchos atrás. Dice que murió y que fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Habla de David y le dicen, ¿saben qué? El sepulcro de David todavía está con nosotros. Pero quiero enseñarles algo, es lo que dice aquí Pedro. Dice, pero siendo profeta y sabiendo que con juramentos Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Yo creo que lo hemos visto a través de las lecciones donde nuestro Señor Jesucristo toma el trono de David y donde de esa manera, de la descendencia de David, nace el Hijo de nuestro Dios. Dice el verso 31. Viéndolo antes, habló de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Años atrás, aquí tenemos a este varón que habla, David, y cuando habla se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Viéndolo antes, habló de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esto no lo digo yo, sino lo dice la palabra de nuestro Dios. Dice que su alma no fue dejada en el Hades. Y yo creo recordamos que al tercer día victorioso resucita nuestro Señor Jesucristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne, dispensen, vio corrupción. ¿De quién está hablando aquí? No necesariamente está hablando de David, sino está hablando ahora de nuestro Señor Jesucristo, donde su alma, dice, no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Dice el 32, a este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Y yo creo que nos damos cuenta que nuestro Señor Jesucristo, cuando resucita, dice que hay un tiempo donde Él enseña a todos sus discípulos que ha resucitado. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Así que se está hablando de aquí de un Jesucristo que ha resucitado. Ahora veamos el verso 34. Y fíjense bien lo que dice la palabra de nosotros. Porque David
no subió al cielo. Yo creo que sabemos que David es un personaje conforme al corazón de nuestro Dios. Mas, sin embargo, ahora la predicación de Pedro nos está diciendo que David no subió al cielo. Entonces nos ponemos a pensar y vamos a ver a través de toda la lección, porque hace algunos días tuvimos la celebración del Día de los Muertos, donde la gente cree que vienen a sus seres queridos a visitarlos y que preparan comida, hacen altares. Ahora tenemos la palabra de nuestro Dios y vamos a ver si realmente eso es cierto o la palabra de Dios nos dice lo contrario. ¿Por qué? Porque podemos decir, bueno, David ya está en el cielo, se portó bien, hizo lo que Dios deseaba de acuerdo al espacio que nuestro Dios le dio, pero ahora nos dice la palabra de nuestro Dios en el verso 34, porque David no subió al cielo, pero él mismo dice, miren lo que dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿De quién estaba hablando? Porque muchas veces pensamos, ahí está, mira, David está asentado a la diestra, mas sin embargo, aquí está hablando de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué sabemos que es nuestro Señor Jesucristo? Porque dice el 35, hasta que ponga a tus enemigos por estrada de tus pies. Así que podemos pensar, bueno, la pregunta es, bueno, ¿y dónde está David? Ahorita vamos a ver qué pasó con David, qué pasó con Abraham, qué pasó con los profetas, qué pasó con los apóstoles. Y es algo bien importante porque el mundo, aún hasta religioso, cree que sus seres amados están en el cielo o que si se portaron mal están en el infierno, cosa que la palabra de nuestro Dios no nos dice. Así que en un momento vamos a estar viendo qué pasó con esos seres amados que obedecieron a nuestro Señor Jesucristo, qué pasó con ellos, dónde están, y la Biblia nos lo va a enseñar. Un propósito importante en el sermón de Pedro, quiero que sepan algo bien importante, un propósito importante en el sermón de Pedro en el día de Pentecostés fue convencer a la audiencia judía que el Señor Jesús y quien los judíos habían crucificado había en verdad resucitado de los muertos. Así que uno de los propósitos bien importantes de la predicación de Pedro era enseñarle a la audiencia o a aquellos israelitas que nuestro Señor Jesucristo había resucitado. Y es algo bien importante porque en aquel tiempo mucha gente no creía, y ahorita vamos a ver, no creía en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Según las escrituras, yo creo que en la predicación de Pedro vimos el texto que dio, que se encuentra en el libro de los Salmos 16:11. Lo voy a leer una vez más. A Jesús he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no será conmovido. Dice el 9, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente. Y dice el 10, porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirá que su santo vea corrupción. Nuevamente hablándonos de nuestro Señor Jesucristo, hablando David, hablando de nuestro Señor Jesucristo, que su carne, que su cuerpo no iba a quedarse en el Seol, sino también la palabra de nuestro Dios nos dice que no iba a recibir corrupción. Así que a través de esto vamos a ahora descifrar poquito más la palabra de nuestro Dios que nos habla. Así que en estos versos expresaron la esperanza de su escritor David y se refirieron proféticamente al Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando habla David está profetizando, está hablando proféticamente de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, de que su cuerpo no quedaría en el Seol, y también algo maravilloso del Hijo de nuestro Dios, de la resurrección, ¿sí? Donde la muerte no lo pudo retener, que al tercer día, dice la palabra de nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo resucitó. Dice, de este pasaje, Pedro predicó que ambos, David y Jesús, en vez de partir inmediatamente al cielo al morir, solo fueron al sepulcro. Así que inmediatamente a muchas de las veces vamos a un culto fúnebre, el predicador dice, ya Pedro le está abriendo allá a las puertas en el cielo, o muchas de las veces dicen ya llegó al cielo, cuando la palabra de nuestro Dios nos está diciendo tanto que David como nuestro Señor Jesucristo no ascendieron al cielo, ambos fueron
al sepulcro. La promesa de que Dios no los dejará ahí se cumplió después de 72 horas cuando nuestro Señor Jesucristo resucita. Así que después de 72 horas nuestro Señor Jesucristo resucita, los 3 días y las 3 noches. Pero aún está por cumplirse lo de David. ¿Por qué? Porque todavía está en el sepulcro. Este pasaje contribuirá a su estudio. Así que podemos ver inmediatamente cómo utilizamos aquí la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que no, la muerte no lo pudo sostener y que resucita al tercer día. Mas, sin embargo, David todavía está en el sepulcro esperando, dice la palabra de nuestro Dios, que se toque la trompeta para que los muertos que aceptaron la palabra de nuestro Dios resuciten. Así que tenemos algunas preguntas en referencia al texto bíblico que tenemos. Primeramente, ¿cuál era la fe de David? ¿En qué confiaba David? ¿Qué era su fe? ¿Por qué se mantenía en esa postura? Y primeramente dice cuál era la fe de David, y vamos a ver el verso 26 y el verso 27. Dice, y aún mi carne descansará en esperanza. Así que él tiene esa esperanza. Cuando él vivía, cuando David estaba en vida, él tenía una esperanza de que iba a llegar al polvo de la tierra, pero llegaría el tiempo de que iba a venir la resurrección en esa esperanza maravillosa. Y sigue siendo el 27, porque no dejarás mi alma en el Hades. Y recordemos que también está hablando de David en la primera parte, y la otra, no permitirás que tu santo vea corrupción. Aquí está hablando de nuestro Señor Jesucristo, que no hubo corrupción en su cuerpo. Dice, acerca de quién escribió David. Yo creo que hemos estado hablando que escribe del Mesías, escribe del Hijo de nuestro Dios cuando Él viene. Así que cuando Él escribe, está escribiendo en relación a nuestro Señor Jesucristo. Y dice el verso 30, dice, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Así que inmediatamente aquí Pedro en su predicación nos está diciendo que está hablando de nuestro Señor Jesucristo cuando David está hablando en el Salmo. Dice, viéndole antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Aquí nos está enseñando Pedro exactamente lo que David dijo en el salmista. Aquí nos dice ahora, viendo antes hablado de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, donde no se iba a quedar en el Hades, donde no se iba a quedar en la tumba, sino que iba a ser levantado, dice, y que ni su cuerpo iba a ver, ni su carne iba a ver la corrupción. Ahora otra pregunta que tenemos en el verso 29. ¿Qué dice Pedro acerca de David? Vamos a ver ahora lo que Pedro nos enseña de David en el verso 29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y que fue sepultado. Aquí inmediatamente está haciendo la separación de qué momentos habla de David y qué momentos habla de nuestro Señor Jesucristo. Dice, varones hermanos, se puede decir libremente del patriarca David, que murió y que fue sepultado. Dice, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, porque David no subió al cielo. Nuevamente aquí nos enseña la palabra hermosa que Pedro estaba hablando con potencia, de donde no subió David al cielo. Así que él mismo nos da la interpretación del salmista, donde ahora podemos ver que David no fue al cielo, mas sin embargo, cuánta gente dice, no, es que Abraham, es que Isaac, es que Enoc, es que Moisés están en el cielo, cuando aquí la palabra de Dios nos está diciendo que David no subió al cielo. Y ahorita vamos a ver otros textos que nos van a ayudar en esto. Dice también en Hechos 13:36. Dice la palabra de nuestro Dios, dice, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio
corrupción. Nuevamente aquí nos está diciendo en qué momento nos habla de David, en qué momento nos habla de nuestro Señor Jesucristo. Ahora nos está diciendo aquí en Hechos 13, donde nos dice que David sí recibió corrupción, mas sin embargo en la otra parte que leímos está hablando de nuestro Señor Jesucristo, donde él no recibió corrupción. Así que esto es algo maravilloso que mismo Pedro en esta predicación nos está enseñando de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y también nos está enseñando de la muerte de David y cómo David profetiza de nuestro Señor Jesucristo el Mesías. Así que vamos a ver ahora la exposición. El punto clave en esta lección es la naturaleza del ser humano como Dios lo crió. Así que nuestro Dios crió a cada uno de nosotros como personas mortales que vamos a morir, dice. ¿Puede la gente realmente morir? Y sigue diciendo, estas preguntas las vamos a ir contestando. Fuimos creados inmortales, hechos para vivir para siempre sin el sueño interrumpible de la muerte. ¿Pueden las almas malvadas perecer fielmente? Y vamos a ir contestando estas preguntas a través de la lección. Sigamos en el segundo párrafo de la exposición. Si cada persona posee un alma inmortal, entonces los seres humanos no pueden realmente morir. Eso es algo que la gente cree, que la gente piensa, mas sin embargo dice, si esto es cierto, entonces lo que observamos como la muerte física no es realmente el fin de la vida, sino solo una transición o una parte de un estado a otro. Las personas verdaderas continúan viviendo en otro reino, ya sea con gran gozo en la presencia del Señor o en tormento de la separación permanente y final de Él. En ambos casos, nunca ha habido muerte como nosotros comúnmente la entendemos. La vida sigue con sus experiencias de sentimientos, pensamientos, autoconciencia y hasta relaciones. A esta creencia se le puede llamar inmortal natural, cosa que nosotros creemos. Sabemos que el hombre muere, y fíjense bien ahora lo que la iglesia de Dios cree. Este pensamiento es de mucha gente, pero ahora vamos a ver el de la iglesia. La iglesia de Dios séptimo día no cree en la inmortalidad, y esto es algo que tenemos que ver. La iglesia de Dios séptimo día no cree en la inmortalidad, sea la posición natural de las personas. En lugar de enseñar esta equivocación común, la Biblia claramente dice que solo Dios es inmortal. Así que no podemos decir que el hombre es inmortal, porque al único que se le acredita la inmortalidad es a nuestro Dios. Y nos dice primera de Timoteo 6:16, el único que tiene inmortalidad, que habita en la inaccesible, dice, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Así que es el único que tiene la inmortalidad. El ser humano fue criado, pero fue creado para morir. Dice diciendo, el término alma inmortal nunca aparece en las escrituras. La inmortalidad es solo para los redimidos, los cuales es el regalo que la gracia de Dios, siguiendo el modelo de nuestro Señor Jesucristo, que cuando Él venga, que cuando nosotros resucitemos al oír el toque de la trompeta, dice que entonces seremos inmortales. Segunda de Timoteo 1:10, pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual, dice, el cual quitó la muerte y sacó a la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Es el que ahora, por medio de la palabra de nuestro Dios, hemos pasado de muerte a la vida. Gloria sea a nuestro Dios. Así que primero viene la muerte. Yo creo que todos sabemos, primero viene la muerte, después viene un periodo de espera en el sepulcro, donde la persona muere. Allí va a estar esperando en el sepulcro hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, después la resurrección a la inmortalidad el día que Cristo regrese. Así que es lo que estamos esperando a cada uno de nosotros. Si un día llegamos a morir, quiero que sepan que esperamos que venga a nuestro Redentor, y entonces vamos a
a resucitar. Y pensemos en todo ello. Ahora vamos a ver algunos textos porque quiero que sepan que Israel tenía un concepto también sobre la muerte, pero vamos a ver qué nos dice la palabra de nuestro Dios. Ahora recordemos qué va a pasar entonces con los muertos. Están muertos. Ahora vamos a ver la palabra de nuestro Dios. Salmo 6:5. Dice el salmista, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Quiero que sepan que ahora cuando llegamos o cuando las personas fallecen, cuando mueren, dice, porque en la muerte no hay memoria de ti. Quiero que sepan que la persona cuando muere ni va a alabar a nuestro Dios, dice el salmista 146, dice el 4, pues sale su aliento. La persona se muere. ¿Qué pasa cuando alguien se muere? Porque estamos hablando del estado de los muertos. Entonces dice el Salmo 146:4. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. Así que cuando una persona muere, inmediatamente el aliento de vida que Dios le dio, el soplo de vida, sale del hombre y vuelve a la tierra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que polvo somos y al polvo vamos a ser tornados. Así que sale el aliento de vida y nuestro cuerpo vuelve a la tierra, dice, en ese mismo día perecen sus pensamientos. Así que vamos ahora a ir empezando a ver todo lo que hemos dicho. Así que cuando el hombre muere, inmediatamente sale el hálito de vida, se va Dios que lo dio, y luego también vemos que la carne se va al polvo de la tierra, y ahora pasa algo maravilloso, donde tenemos que pensar ahora en el estado de los muertos. Dice, en ese mismo día perecen sus pensamientos. Y estamos viendo ahora que inmediatamente que una persona muere, inmediatamente perecen sus pensamientos. Deja de pensar nada de que se fue al cielo, nada de que anda en el infierno o que anda en el espacio, sino ahora estamos viendo que el hálito de vida se va a Dios y su carne vuelve al polvo de la tierra, y sus pensamientos, que nos dice el Salmo 146:6, dice, en ese mismo día perecen también sus pensamientos. Cuánta gente que celebra el Día de los Muertos, que cree que sus muertos van a regresar en noviembre 1, noviembre 2, o cuánta gente dice que los 144,000, cuando la palabra de Dios nos está diciendo que en ese día sus pensamientos perecen. Mira ahora la otra enseñanza que nos da el libro de Eclesiastés, nuevamente hablando sobre el estado de los muertos. Dice el verso 5, porque los que viven saben que han de morir. Yo creo que a cada uno de nosotros sabemos que un día va a llegar nuestro tiempo en el que vamos a morir, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada, nada saben. Nuevamente no nos está diciendo que se fueron al cielo, o que el credo común, ¿verdad? De que dicen que o te vas al cielo o te vas al infierno. Aquí la palabra de nuestro Dios, la Biblia, lo que el predicador nos dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Así que tenemos que pensar cada uno de nosotros entonces que cuando una persona muere, cuando una persona fallece, cuando su hálito de vida sale, inmediatamente nos damos cuenta ahora lo que nos dice el predicador, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Así que ni están en el cielo, ni están comúnmente, como dicen, en el infierno, dice, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Y aquí nos está hablando de tanto de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, de los profetas, de los apóstoles. Nos están hablando y nos está diciendo la palabra de nuestro Dios que cuando ellos terminaron su vida, dice, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Así que nadie ha recibido ninguna promesa, ni del cielo te están viendo. ¿Por qué? Porque la palabra de nuestro Dios nos dice que su memoria es puesta en el olvido. ¿Hasta cuándo? Ahorita vamos a ver hasta cuándo. Dice también tanto su amor, su coraje, su ira, su odio, su envidia, dice, feneció ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Ya estos personajes que sirvieron a Dios o que no sirvieron a nuestro Dios, su mente ha sido cerrada, están esperando que llegue
que llegue la trompeta, porque quiero que sepan que cuando se toque la trompeta, dice a Tesalonicenses 4, que será tocada la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así donde nos está hablando que hay una resurrección. Así que no podemos decir que alguien ya recibió promesa, que alguien está en el infierno, que ya el Señor le pagó en el lago de fuego. ¿Por qué? Porque todavía nadie ha recibido el pago de muerte o el pago de vida. ¿Por qué? Porque su mente está puesta en el olvido. Y quiero que sepan que este concepto aparentemente parece muy fácil, pero ¿cuántos millones y millones de gentes creen que sus seres amados o están en el cielo o están en el infierno? Cuando la palabra de nuestro Dios nos habla de una resurrección para los muertos, donde van a resucitar y van a recibir promesas de acuerdo a sus obras. Nuevamente también su amor y su odio y su envidia feneció, ya dice, y nunca más tendrán parte en todo lo que hace debajo del sol. Todo lo que te viene a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni se trabaja, ni ciencia, ni sabiduría. Cuando bajas al Seol, cuando bajas al sepulcro, quiero que sepas que allí no se trabaja, allí no se alaba a nuestro Dios. Quiero que sepan que allí a esa persona está dormida. Dice ahora Isaías 38-18. Vamos hacia allá. Dice, porque el Seol o porque la tumba, dice, porque el Seol no te exaltará ni te alabará la muerte. Quiero que sepan que allí en la tumba, en el Seol, allí no hay alabanza a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque la mente de las personas que se han puesto en el sepulcro, su mente está en olvido. Sigue diciendo, ni los que descienden al sepulcro esperan tu verdad. ¿Por qué? Porque están en olvido, están durmiendo, esperando la resurrección. Y dice el 19, el que vive, este te dará alabanza. Los que vivimos sí podemos alabar a nuestro Dios, cantarle, a darle gracias, pero la persona que ha muerto, quiero que sepan que su mente ha sido puesta en el olvido. Bien podrá el hijo de la persona que murió a recibir muchas cosas buenas, mas sin embargo quiero que sepan que él no lo va a saber porque su mente está puesta en el olvido. Dice, el Padre hará notario tu verdad a los hijos. Ahora veamos un pasaje más de la Biblia. Dice, una pregunta que tenemos, ¿cuándo despertarán los muertos de su sueño? Bueno, hemos hablado que nadie ha recibido ninguna promesa, sino que están en el polvo de la tierra y que de allí no se puede alabar a nuestro Dios porque no tienen memoria. Ahora la pregunta es, bueno, ¿y cuándo despertarán los muertos de su sueño? Primera a los Corintios capítulo 15. Mire lo que nos dice Pablo por medio de la palabra de nuestro Dios. Dice, he aquí os digo un misterio. Así que lo que nos va a decir es un misterio. Quiero que sepan que Pablo habla mucho de la resurrección. Y si hay una resurrección, quiere decir que todavía no llega la resurrección, que están esperando los muertos la resurrección. Cuando venga nuestro Señor Jesucristo es cuando se va a hacer la resurrección. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, porque todos seremos transformados. Así que no todos, cuando aparezca el Señor en la nube, no todos van a estar muertos, unos han de estar vivos y otros muertos. Mas sin embargo, dice la palabra de nuestro Dios, en un momento, en un abrir y un cerrar de ojo, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta. Recordemos a primera de Tesalonicenses 4, donde dice que será tocada la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que hay una resurrección. Estamos esperando que venga nuestro Señor Jesucristo para nosotros ser transformados y para que los muertos sean resucitados. Y si recordamos, dice que nuevamente Tesalonicenses 4 dice, y será tocada la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos en ese tiempo, cuando venga nuestro Señor Jesucristo, dice que seremos transformados para recibirle en las nubes. Y sigue diciendo, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos,
a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Así que esto que es carne dice que será transformado y los muertos resucitarán incorruptibles. Y luego sigue diciendo el 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Así que quiero que sepan que ni la carne ni la sangre pueden heredar el reino de nuestro Dios. Así que nuestro cuerpo tiene que ser transformado y aquello incorruptible de los seres que han muerto tienen que resucitar incorruptibles. Así que gloria sea nuestro Dios. Ahora veamos el texto que hemos estado hablando, 1 Tesalonicenses 4:15. Dice la palabra de nuestro Dios. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que hemos quedado hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, mire lo que dice, porque dice, por lo cual os digo, dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que hemos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo dice, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que lo que yo quiero que en esta mañana meditemos y pensemos que nadie ha recibido ninguna promesa de que va a estar en el lago de fuego o que está en el lago de fuego o que está allá en el cielo. Tanto se dice que los 144,000 están allá en el cielo. Quiero que sepan que la palabra de nuestro Dios nos está diciendo que nadie ha recibido la promesa. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que si tienes un ser querido que agarró al evangelio, que se convirtió, que fue bautizado, quiero que sepan que ni ha recibido promesa ni está en el cielo, sino que hay una resurrección para estas personas que aceptaron a Jesucristo en su tiempo. ¿Por qué? Porque aquí Pablo nos dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos, no nos dice los que están en el cielo, ni los que están en el lago de fuego, sino dice, y los muertos en Cristo van a resucitar primero. Así que hay una resurrección. Si alguien te ha dicho que tu ser amado está en el cielo, quiero que sepas que eso no es de la palabra de nuestro Dios. Nos dice que los muertos en Cristo van a resucitar. Y como te digo, tal parece un concepto muy fácil, pero a la mitad del mundo, cuando se acerca noviembre 1, noviembre 2, que van a los cementerios, que hacen altares, que porque su familiar va a venir y que les va a visitar, ese concepto no es verdadero, no es de la palabra de nuestro Dios. Si tú que me estás oyendo eres de estas personas que creen que tu papá, que tu mamá te están viendo del cielo, que se están mandando a bendiciones, quiero que sepan que ese concepto no es bíblico. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla de una resurrección donde el Señor vendrá, tocará la trompeta y los muertos en Cristo van a resucitar. Sigue diciendo, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Si estamos viendo ahora que los muertos resucitan, los que están vivos seremos transformados para recibir al Señor. Mas nunca, nunca se ha dicho que alguien esté que alguien esté en el cielo. Ahora veamos 2 de Timoteo. Capítulo 4, versículo 1. Ahora lo que viene, ¿sí? Ahora lo que viene, dice 2 de Timoteo 4:1. Quiero que lo tengas porque es un texto maravilloso. Dice, te encarezco delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, ¿cuándo? En su manifestación
en su reino. ¿Cuándo va a juzgar el Señor a los vivos y a los muertos? Cuando Él venga en su manifestación, cuando Él aparezca por segunda vez, entonces le dará paga a cada persona. ¿Qué tipo de paga le dará? Dice que al que hizo bien le pagará con la vida eterna, pero al que hizo mal, dice que será lanzado al lago de fuego. Así que estamos viendo aquí que nadie ni está en el cielo, ni ha recibido la promesa, ni aún a la misma madre de Jesús todavía no, ni aún Moisés, ni aún Enoc, ni aún los 144,000, nadie, sino que el Señor viene, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. ¿Cuándo? En su manifestación, en su reino, cuando Él aparezca. Ahora veamos otro hermoso texto, porque quiero que sepan que cuando estaba Pablo aquí, ya había personas que habían dicho que la resurrección ya había pasado. Y miren lo que dice segunda de Timoteo 2:17. Dice la palabra de nuestro Dios, segunda de Timoteo 2:17. Y su palabra carcamorea como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, o que ya han resucitado las personas. Y quiero que sepan, dice, y trastornan la fe de algunos. Quiero que sepan que hasta nuestros tiempos hay gente que cree que ya pasó la resurrección, que sus seres ya están en el cielo, que hay gente que ya recibió la promesa, cuando la palabra de nuestro Dios nos está enseñando y diciendo que todavía no, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aún no ha venido nuestro Señor Jesucristo. Pero ya desde los tiempos de Pedro ya había personas que decían que la resurrección ya había sucedido, que ya había pasado, que ya habían recibido promesa, tanto resucitar para vida o para muerte. Mas sin embargo, la palabra de nuestro Dios no nos enseña eso. Y quiero que sepan que esas personas que creen que celebran el Día de los Muertos, donde creen que sus seres vienen a visitarles, son de este tipo de personas que creen que la resurrección ya llegó, mas sin embargo todavía no viene nuestro Señor Jesucristo por segunda vez a la tierra. Ahora quiero que vean algo bien importante para que veamos que nadie hasta nuestros tiempos, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni Enoc, ni Noé, ni los profetas, ni aún los apóstoles, ni aún la madre de nuestro Señor Jesucristo, nadie ha recibido todavía la promesa. Nos dice Hebreos capítulo 11, donde nos habla de los héroes de la fe, y al terminar Hebreos 11, mire lo que dice el verso 39 y el verso 40, para que veamos. Y todos estos, y yo creo que nos da una lista, si lo vemos todo el capítulo 11, donde nos habla de Abraham, donde nos habla de Noé, nos habla de diferentes personajes que vivieron el evangelio, que vivieron para nuestro Dios. Dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, que lo podemos ver en la palabra de nuestro Dios, lo podemos ver en el libro de Hebreos 11, donde habla de cada personaje, lo que hizo bueno y cómo tuvo esa grande fe. Dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron la promesa. Nadie ha recibido la promesa. Hasta el día de hoy nadie ha recibido la promesa. Nadie está en el cielo porque ya recibió promesa. Nadie, dice la palabra de nuestro Dios. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, yo creo que podemos ver el testimonio de David, podemos ver el testimonio de los apóstoles, pero ninguno de ellos ha recibido la promesa, ni aún los 144,000 han recibido aún la promesa. ¿Por qué? Porque dice el verso 40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Así que para que cada uno de nosotros podamos entender y podamos ver
que la promesa se va a dar tanto a ellos como a nosotros juntos. Nadie ha recibido la promesa para que no sean ellos delanteros, sino que todos al mismo tiempo recibamos la palabra maravillosa que Dios nos ha dado de que hemos de ser resucitados de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Nadie está en el cielo. Entonces, ¿qué podemos llevar en conclusión en ello? ¿Cuál es el estado de los muertos? Primeramente, quiero que sepas que nadie ha subido al cielo sino únicamente el que descendió del cielo. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Ninguna persona, por muy buena que sea, porque ha vivido en santidad, está en el cielo. Aún no ha recibido la promesa. ¿Cuándo la va a recibir? Cuando venga nuestro Señor Jesucristo. En el tiempo de ahorita quiero que sepan que los muertos están, su mente está totalmente durmiendo, esperando a la resurrección. Si tú has tenido un pariente que ha servido o que sirvió más bien en lo de nuestro Dios, Él espera la resurrección. Y estamos cada uno de nosotros esperando que el Redentor venga para que dé la paga a aquellos que le aceptaron y que vivieron conforme a la palabra de nuestro Dios para que tengan vida eterna. Pero también tenemos que tener nosotros mucho cuidado que cuando venga el Señor no nos diga apartados de mí, malditos al fuego eterno. Así que pensemos, ¿cuál es el estado de los muertos? Nadie ha recibido la promesa, nadie. Están ahí en el polvo de la tierra y yo creo que nos damos cuenta que al tocarse la trompeta, los sepulcros darán sus muertos, la mar, dice la palabra de nuestro Dios, dará sus muertos, pero ¿hasta cuándo? Hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahorita nadie ha recibido recompensa para bien ni para mal. Está esperando toda la gente allí en el sepulcro, en el polvo de la tierra, a que sea tocada la trompeta y oirán su voz, dice la palabra de nuestro Dios en Corintios, oirán su voz y resucitar unos para vida y otros para muerte. Yo espero en verdad que cada uno de nosotros que tenemos seres que murieron en el Señor, que al tocarse la trompeta ellos resuciten para recibir la vida eterna. Y nosotros que estamos viviendo, como decía Tesalonicenses, dice, a cada uno de nosotros, dice, será tocada la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros que vivimos seremos transformados para recibir al Señor. Si estamos en vida, que podamos recibir al Señor en gloria y en poder. En esta rica mañana, deseo que esta palabra del estado de los muertos nos haya ayudado a entender cuál es el principio bíblico en referencia al estado de los muertos. Que el Señor te bendiga.